entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las casas de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. Hay en una casa no hecha de mano, fue a prepararnos a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy buenos días, espero haya disfrutado de esta hermosa alabanza en la voz del legendario Manuel Bonilla, una voz dulce que nos transporta al más allá, a donde tenemos ese hogar que aguarda por cada uno de nosotros. En esta mañana, continuando y terminando con el tema que comenzamos ayer acerca del sufrimiento humano, vamos a tratar de responder la pregunta de por qué sufren los buenos. No tiene la oportunidad de ver el título, cómo lo escribí, pero puse buenos entre comillas y ya explicaremos. Pero vamos a leer la Biblia en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice así: dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido
por su propia concupiscencia. Te damos gracias, amado Padre, por tu palabra en esta mañana. Rogamos que ella pueda ser de bendición y de inspiración para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin dudas, una pregunta difícil de responder. Cuando digo que puse la palabra buenos, entre comillas, es porque en cierta manera y desde la perspectiva de Dios, desde la cosmovisión de Dios, su pensamiento acerca de la condición del ser humano y lo que Él nos ha revelado en la palabra, no hay hombre bueno, no hay hombre justo, que sería quizás una palabra más apropiada para esta pregunta. ¿Por qué sufren los justos? ¿Quiénes son los justos? Bueno, los justos son los que han sido justificados por medio de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Específicamente, ya después de la revelación de Jesucristo, los justos son los que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Sus pecados han sido perdonados y han comenzado a caminar con Dios en arrepentimiento. Esos son los justos, ¿verdad? Pero en cierta manera, repito, desde la óptica divina, en realidad no hay justos, ni aun uno. O sea, por sus propios méritos, nadie puede lograr ser aceptado ante Dios o por Dios. Simplemente la justicia nuestra no puede obrar la justicia de Dios. Nuestra justicia, o lo que podamos hacer nosotros para alcanzar el favor de Dios, no cuenta. Dice la Escritura que son como un trapo de inmundicia cuando la persona trata de alcanzar el favor divino acumulando méritos. Eso no puede ser posible. Por lo que los justos en este caso somos los que por la gracia y la misericordia de Dios hemos alcanzado por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento el perdón de nuestros pecados. Bueno, ¿por qué aún estas personas que están caminando con Dios, que han alcanzado su gracia y su misericordia, por qué sufren? ¿Por qué aún ellos tienen que sufrir? Bueno, esa es la pregunta que nosotros queremos responder. Tenemos que, ante todo, hacer una aclaración con relación al texto que hemos leído, porque aquí, de una manera muy abrupta y entremezclada, saltan los términos, tanto tentación como prueba, y cualquiera pudiera confundirse. Pero tenemos que aclarar una cosa: Dios no tienta a nadie. Por eso dice Santiago que si alguno está sufriendo alguna tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal. Es decir, que el Señor jamás será el promotor de alguna circunstancia en nuestra vida que nos incite a pecar contra Él. Eso iría en contra de su naturaleza, en contra de su ser santo, justo, perfecto. Él no pudiera ser el autor de una tentación en este sentido. Pero la Biblia dice que Jehová prueba al justo. O sea, ya a ese que está caminando con Él en santidad, en justicia, Dios lo prueba, porque la fe tiene que ser probada. Y la prueba de la fe es algo completamente diferente a la tentación. Que quizás en un momento dado una tentación pues pueda ser ante los ojos de Dios una prueba, no porque venga de Él, pero Él dice, bueno, a ver qué pasa, a ver qué hace. Pero ya no es algo que ha venido directamente de Dios, por lo que la tentación no proviene de Dios. Esa insinuación o insinuación al mal, esa apelación a los instintos carnales, pecaminosos en el hombre, no puede venir de parte de un Dios santo. Pero Él sí prueba.
al justo, como dice la Escritura. Ahora, respondiendo a esa pregunta, o haciendo esta aclaración, ¿por qué sufren los justos? El sufrimiento, como ya hicimos anotación ayer, no era una ilusión, recordando un poco lo que hablamos. No es una ilusión, no es algo que en realidad no existe. No, el sufrimiento es una realidad palpable que todos podemos experimentar. También dijimos que el resultado o el sufrimiento no necesariamente es siempre el resultado de algún pecado cometido por el que sufre. Y que Dios no es el autor de este sufrimiento. O sea que no debemos culpar a Dios por el sufrimiento humano. Ahora, ¿por qué sufren los buenos? O los justos, o como usted quiera llamarlo. Bueno, hay una razón fundamental que causa sufrimiento. Y esto es general. Porque los que sufren en el mundo, los que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, pues también sufren porque han quebrantado y violado el mandamiento de Dios. Y a veces se violan otras leyes de Dios, leyes naturales. Y cuando se desafían esas leyes, no es que se violen, sino que se tratan de quebrantar o de violar, pero resultamos quebrantados nosotros, ¿verdad? Es decir, que hay leyes que se han conocido como las leyes inexorables de Dios. Esta categoría de leyes son las que no se pueden evitar. Están puestas por Dios para el buen orden y funcionamiento de nuestro mundo. Y hay un sinnúmero de estas leyes que ni siquiera a veces conocemos. Hay que descubrirlas, como se descubrió así, por casualidad, la ley de la gravedad, por ejemplo, que es una de estas leyes. Si usted, sea un pecador no arrepentido o sea un justo, viola o trata de ir en contra de una ley inexorable de Dios, usted va a sufrir las consecuencias. O sea, si usted viola la ley de gravedad, usted va a sufrir un accidente, probablemente quede parapléjico para toda la vida, en el mejor de los casos también puede morir, porque no podemos violar o tratar de violar una ley establecida por Dios para el funcionamiento del universo. Y podemos ir en contra de esas leyes que Dios ha establecido. Ahí sufre el justo y el injusto, de la misma manera. Por muy santo que usted sea, usted no puede ir allí al edificio más alto que tenemos aquí en San Antonio, que es la torre esta que está aquí, de las Américas, y digo, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo me voy a lanzar de aquí y voy a salir volando. Yo declaro que voy a salir volando, yo establezco que voy a salir volando. Bueno, esas serán sus últimas palabras, porque lanzándose del edificio no va a llegar abajo para morir, porque está desafiando una ley establecida por Dios, está desafiando al mismo Dios. Entonces, en este caso estamos todos. Ahora, los buenos o los justos, los que caminan con Dios, sufren además, porque pueden violar el mandamiento de Dios, la ley de Dios, moral, espiritual, que nos ha sido dada. En esencia, los 10 mandamientos que resultaron después en su explicación, en su amplitud, toda la ley de Dios para el pueblo de Israel, en 613 mandamientos, de los cuales nosotros no tenemos que guardar todos, pero sí hay una porción, una parte de esa ley de Dios que es para todos, incluyendo a los gentiles que se arrepienten
de sus pecados y creen en Jesucristo. Los gentiles que se arrepienten y están en Cristo no están sin ley, como algunos parecen querernos hacernos creer, ¿verdad? No, estamos bajo la ley de Cristo. Y hay disposiciones de esa ley que Dios dio a su pueblo, Israel, que también están dadas para nosotros en el aspecto moral, espiritual. Y no podemos desconocer. Si un justo desconoce y viola esas leyes, esos mandamientos de Dios, pues tendrá que sufrir. Porque ir en contra de la voluntad revelada de Dios va a traer sufrimiento a nuestra vida, amados hermanos. Por lo que no podemos pensar que podemos vivir desconociendo la ley de Dios. Hay algo que tenemos que aclarar, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros vayamos y en toda la conciencia de lo que estamos haciendo vayamos y quebrantemos la ley de Dios. Bueno, allí tendremos un problema más grande. Y yo me atrevo a decir que sufrimientos y las consecuencias serán mayores también. Pero no es lo mismo esa rebeldía manifiesta a que en un momento dado, por circunstancias X de la vida, o las circunstancias que a veces el mismo Dios nos pone para probarnos, o venga el tentador y nos incite al mal, nosotros caigamos y pequemos contra Dios. Definitivamente también van a haber consecuencias y va a haber sufrimiento. Pero yo diría que de una manera ya correctiva, más que de juicio de Dios. Porque Dios va a tratar de corregir nuestro pecado, nuestro error, para que nosotros nos levantemos y sigamos caminando. No podemos pensar que vamos a violentar la ley de Dios y no va a pasar nada. Si somos rebeldes en nuestro corazón de alguna manera, tendremos que sufrir las consecuencias. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Pero ciertas circunstancias que vienen a nuestra vida son el resultado de la disciplina de Dios. Entonces, no podemos desconocer esta verdad. Si violamos el mandamiento, si desobedecemos a Dios, sufrimos las consecuencias. Y bueno, pues tenemos muchísimos ejemplos, pero para ilustrar esto podemos poner el ejemplo de David, el rey de Israel. Nada más y nada menos que el rey de Israel, el cantor de Israel. El hombre que en el contexto del sacerdocio fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, en la obediencia a Dios. Por cuanto él no fue como Saúl, ¿verdad? En este caso, es el contraste que se establece, porque David no puede ser un modelo de perfección, en ninguna manera. Sin embargo, David, cuando pecó, se arrepintió genuinamente de sus pecados. Pero aun cuando hizo esto, las consecuencias estuvieron allí presentes. Por ejemplo, cuando él codició a Betsabé, puso en lo más crudo de la batalla a su esposo Urías Eteo, la tomó y tuvo un hijo con ella. David ayunó, oró, diríamos en buen cubano, lloró y pataleó. Pero el niño murió como consecuencia de ese pecado. Y así sucesivamente sufrió muchísimas otras cosas en su vida, aún el odio de algunos de sus hijos que conspiraron contra él, por cuanto él no fue un modelo de perfección. Sin embargo, su actitud de arrepentimiento genuino le mantuvo parado delante de la presencia de Dios, y la gracia de Dios fue suficiente, como lo será siempre en la persona que se arrepiente genuinamente, que rectifica, que se humilla, porque el que se humilla será exaltado. Ahora, el que se enardece, ese será humillado. Entonces, en primer lugar, los justos o los buenos, como usted quiera llamar, sufren
cuando violan los mandamientos de Dios, cuando van en contra de su voluntad, ya sea porque lo deciden, que ya es muy difícil, pero a veces eso pasa, o porque en el caminar de la fe fallamos y pecamos contra Dios. Si faltamos a mandamiento, hay sufrimiento, hay consecuencias. Ahora, en segundo lugar, podemos decir que los justos sufren debido a un principio que funciona en todo, en nuestro mundo. No solamente en las relaciones interpersonales, sino en todo lo que concierne a la vida y al desarrollo de la ciencia, de los beneficios que tenemos en ciertas áreas de la vida. Ese principio se llama la interdependencia, la dependencia que tenemos los unos de los otros, la dependencia que tenemos de las vías o los medios que nos brinda la ciencia para resolver nuestros problemas. Antes de descubrirse que el hombre podía volar, también puede violar, pero bueno, cuando no había posibilidad alguna, ni siquiera pensar de que un hombre podía crear un artefacto para volar por los aires, pues ni modo, había que recurrir a los medios que existían. Pero es difícil que hoy alguien que quiera ir a Europa, por ejemplo, piense en tomar una embarcación. Eso ya se hace solamente por motivos de recreación. Pero es muy difícil que alguien use todavía la vía marítima para realizar sus viajes. Puede ser, ¿verdad? Está en la libertad de hacerlo. Pero es difícil. Aun cuando sea en una embarcación, tenemos riesgos, posibilidades bien marcadas de que nosotros podamos sufrir un accidente. Y tal es así que cuando usted se sube a un avión, aunque pocas veces prestamos atención a eso, pero es ley, las azafatas tienen que darnos a nosotros una lección allí, enseñarnos a través de sus manos, un folleto. Hoy ya se está haciendo más moderno a través de la pantallita que tenemos allí en los asientos, pero siempre tienen que decirnos en una posibilidad de estar en peligro las cosas que tenemos que hacer. Por lo que estamos expuestos a eso. Si nosotros agarramos nuestro automóvil y nos subimos en el expressway, también sabemos que tenemos riesgos. Pero esa es la independencia que tenemos. Yo no puedo escoger ir por debajo de la tierra. Tengo que agarrar mi auto, si no, decimos en Cuba, una guagua, ¿verdad? En este caso pues, sería un camión en México, un autobús, en la forma más correcta. Pero va a estar igualmente expuesto a la posibilidad de tener un accidente. Entonces, pues sufrimos por eso, porque estamos en un mundo que funciona de ciertas formas que están establecidas. Y en esas formas hay riesgos de poder sufrir un accidente, de que seamos asaltados por un delincuente, de que una bala perdida nos alcance. Hermanos, las posibilidades son infinitas y todos estamos expuestos a esa situación. Ahora, también sufrimos los justos a causa del principio de causa y efecto en nuestro mundo creado. O sea, esta es una cosa que hemos estudiado, ¿verdad?, en la escuela. El principio de la causa y el efecto. Y todo efecto tiene su causa. Cuando tenemos un efecto en nuestra vida, debemos buscar la causa. Porque alguna causa la produjo. Quizás nos volvamos locos, en este caso como Job, ¿verdad?, tratando de descifrar por qué le había pasado a él lo que le estaba pasando, ¿no? Y bueno,
Amados hermanos, no podemos descartar la posibilidad de que en algunas circunstancias de nuestra vida sean creadas por Dios para darnos a nosotros la posibilidad de crecer, de madurar en la fe, de conocerle a Él. Recuerden las palabras de Job al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo que esa es una posibilidad, pero también a veces las decisiones que nosotros tomamos, que no necesariamente tienen que ser pecaminosas, pero quizás no sean las mejores. Y eso tendremos también que confrontar las consecuencias. Esa es una parte que tampoco podemos pasar por alto cuando hablamos del sufrimiento humano. La causa y el efecto. Revisemos bien nuestras vidas, busquemos las posibles causas de algunas de las cosas que podamos estar sufriendo y seamos humildes delante del Señor para que Él nos ayude y pueda señalarnos la razón de ese sufrimiento que consideramos injusto, que desconocemos el porqué. Y si no encontramos una respuesta, hagamos como Job. ¿Qué hizo Job? Bueno, no todo fue bueno, era un ser humano. Job maldijo el día en que murió. Pero también dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando estamos caminando con el Señor y le conocemos y le amamos, aun cuando no tengamos respuestas a muchas situaciones de nuestra vida, siempre bendeciremos su nombre. Y le daremos gracias, como dice la Escritura, en todo. Fíjense que no dicen den gracias a Dios por todo. Hay una diferencia en el por y en el en. Porque el por indica, bueno, ya cuando pasó la situación y ya aprendí la lección. Pero en medio de la situación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la incomprensión, también doy gracias a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Y eso es algo que debemos nosotros aprender. Por lo que, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufren los justos? No olvidemos, cuando quebrantamos o violamos los mandamientos de Dios, esperemos sufrimiento. Cuando salgamos a la calle y a realizar alguna empresa, tengamos consciente que también podemos sufrir a causa de nuestro mundo, las cosas que suceden, los potenciales peligros a los que estamos expuestos. Y tengamos en cuenta, cuando somos promotores, somos la causa del dolor y el sufrimiento, no solamente nuestro, sino que a veces somos la causa del sufrimiento de otros. Cuando no atendemos a los mandamientos de Dios y no cuidamos de nosotros y de nuestra familia y de nuestro mundo como debiéramos cuidar, sufrimos y somos la causa. Digamos que el hombre es la causa de tanto sufrimiento y dolor porque va en contra del orden establecido por Dios. ¿Qué ha pasado con la tala indiscriminada de árboles, con la matanza indiscriminada de animales? Ya no para alimentarse, sino por hobby, por placer. Eso es un crimen. ¿Qué pasa cuando estamos en contra de las leyes divinas y sustentamos y apoyamos el aborto y otros crímenes? ¿Qué pasa cuando miramos por encima del hombro al hermano y nos consideramos superiores?
¿Qué pasa cuando no respetamos la autoridad? Y proyectamos un tipo de anarquía en este mundo como se quiere hacer hoy. ¿Qué pasa cuando eso hacemos y nos vamos en contra de las leyes establecidas y nos comportamos como bestias irracionables y no como seres humanos razonables, que tenemos el derecho de expresar nuestras diferencias, nuestras opiniones, pero en el orden establecido, pues tenemos que sufrir? Por eso es que le hago un llamado a todos los hermanos para que piensen bien sus decisiones. Estamos viviendo tiempos difíciles y probablemente sean los últimos. Yo no soy profeta en ese sentido, nunca me lo he creído, ni jamás lo intentaré. Pero hay muchos que están profetizando que estos meses, septiembre, octubre y noviembre, son meses difíciles, donde probablemente se desencane la gran tribulación o los principios de dolores, no sabemos. Pero recuerden los hermanos de Jesús Flores que habían apenas 3 o 4 en el último año del 2019, el sermón o la meditación que les prediqué. Jehová tronará en el 2020. Ni yo mismo sabía lo que estaba diciendo. Pero ha tronado. Ha tronado. Y probablemente tronará más. Estemos preparados. Estemos preparados. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que meternos en una caja blindada para que no nos afecte nada de lo que va a sobrevenir sobre este mundo. No. Aquí vamos a estar en medio de todo ese sufrimiento y dolor. Y estar preparado es estar consciente de que estas cosas tienen que suceder porque están escritas. Estar preparados es estar en comunión con Dios, seguros de a quién hemos creído. Estar preparados no es confiar en que tenemos el poder para sobreponernos a todo eso y que no nos va a tocar nada. No, es cierto que Dios guarda a su pueblo en las tribulaciones y que Él nos protege. Su ángel acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Pero siempre estaremos mirando, en todo caso, la violencia y la destrucción a nuestro alrededor, como Jeremías. Donde quiera que miraba, violencia y destrucción. Hermanos, eso es lo que estamos mirando tristemente hoy. Seamos sabios, hagamos nuestra parte, recordemos los principios cristianos, los principios bíblicos, la moral cristiana y en base a eso hagamos nuestras decisiones. Votemos por los gobernantes que sustentan, apoyan, defienden y luchan por esos principios y no por aquellos que los pisotean, los violan, se burlan. Cuidado, hermano, es mi deber como predicador de la palabra de Dios decirles a ustedes que tengan cuidado en la toma de sus decisiones. Ahora, si es que se dan, ¿verdad? Porque no sabemos ya, hoy no sabemos si mañana amanecemos, pero si tenemos que ejercer el derecho o el privilegio de votar en esta gran nación, cuidado dónde pone su voto. Es preferible, y no digo que sea lo mejor, pero me atrevería a decir, para un cristiano es preferible no votar que votar por el lado que denigra los principios de la palabra de Dios. Aunque ratifico que nuestro privilegio, nuestro derecho es votar. Porque está allí nuestra voz, está allí nuestro granito de arena para que nosotros podamos ser aprobados
por el Señor. Recordemos este himno precioso que cantamos. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol. La Biblia dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que nos espera la porvenir. Nuestra esperanza está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Les amo a todos y espero que sigan firmes en el Señor. Acabo de leer un email muy triste. Dice nuestro hermano superintendente que nuestro amado doctor Rodríguez regresó al hospital y está puesto con antibióticos. Hermanos, él es una persona ya entrada en años y solo Dios puede levantarle. Oremos para que en su misericordia el Señor lo haga y no tengamos que ver la partida de nuestro hermano en esas circunstancias. Pero siempre recordemos la soberana y sabia voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Seguimos orando por las peticiones de nuestros hermanos. Te damos gracias, amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, porque, Señor, tú nos das un poco de luz acerca de las razones o los motivos por los cuales también tus hijos sufrimos en este mundo. Gracias porque a pesar de todo, la promesa de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se cumple y tú estás con nosotros en nuestros sufrimientos, en nuestros fracasos inclusive, Señor, para ayudarnos a levantarnos, a rectificar y a seguir adelante. Gracias por esa misericordia, Señor. Gracias por las marcas que nos quedan como resultado de nuestros sufrimientos, de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados incluso, Señor. Porque con esas marcas podemos tener un recuerdo de que todavía podemos fallar si nos descuidamos. Pero tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, Señor. Y sabemos que en ti somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor. Sé con los hermanos en esta mañana que están sufriendo, Señor, por alguna causa, ya sea por el deterioro de su salud, como nuestro hermano doctor José Rodríguez, nuestro amado hermano, Señor, al cual quisiéramos tener por más tiempo. Y rogamos, Padre, por su recuperación absoluta y completa, Padre. Sabemos que un día tenemos que partir, pero quisiéramos en nuestra humanidad, Señor, pedirte que nuestro hermano sea restaurado y que podamos verlo partir de otra manera. Te suplicamos, amado Señor, que seas con nuestro amado hermano doctor Rodríguez. Y rogamos tu gracia, Señor, sobre su vida y la de su familia, Padre, especialmente su esposa. Señor, rogamos que siga siendo con nuestros enfermos. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos y sigamos, Señor, creyendo en ti, en que tú harás la diferencia en la vida de Carlos Mendoza. Señor, de Carlos Menchaca, en la vida de Norma Escobedo, Señor, de nuestra hermana Rubio. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en cada uno de ellos y la salud va a ser restaurada en tu misericordia, Señor. Sigue obrando, Señor, en Carla también. Y sé, Señor, con los hermanos que sufren la pérdida de sus seres queridos. Señor amado, como a nuestra hermana Esmeralda, nuestro hermano Lawrence, consuela y fortalece sus corazones. Padre, rogamos que podamos ver un vestigio de tu gloria en nuestras vidas, haciendo la diferencia, Señor. Mira las operaciones pendientes de nuestra hermana Esmeralda, de nuestra hermana Mariquina, que son operaciones complicadas, Señor. Queremos rogar que el equipo médico que les atienda sea dirigido por ti y tú estés en el control de toda la situación, Padre, para que estas operaciones sean un éxito. Alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos recordar a nuestro hermano pastor Guadalupe Moreno, que tiene una condición muy delicada y muy difícil, Señor. Pero para ti nada es imposible.
Y queremos rogarte por amor de tu nombre, Señor, que tú seas con nuestro hermano Guadalupe Moreno. Y tú permitas, Padre Santo, que haya avances positivos en este tratamiento, Señor, en esta situación tan complicada. Que veamos tu gloria en la vida de nuestro hermano, Señor. Oh, mi Dios, sigue bendiciendo nuestras vidas, nuestras iglesias, al superintendente, Señor, nuestro hermano Cadet, que tú le des la gracia, la sabiduría tuya que él necesita a diario y la salud, Señor, también, para seguir dirigiendo nuestro distrito, Padre. Bendice a nuestro distrito y bendice a toda la iglesia del Nazareno y a todas las iglesias del mundo, Señor, que todavía predican, Señor, la fiel palabra tuya. Gracias te damos en esta mañana, rogamos que nos ayudes a todos en nuestras situaciones personales. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Recuerden, los que no lo han hecho, háganlo. No estamos en estas cosas, pero teniendo en cuenta de que la palabra de Dios es de bendición para muchos. Si usted todavía no se ha suscrito al canal de la iglesia, hágalo con esos motivos evangelísticos o de edificación de la fe de muchos. Pues suscríbase y recomiende la página de nuestra iglesia. Queremos decirle, yo no entiendo mucho de esto, pero el hermano Emanuel Padilla, que hace un trabajo excelente junto a su esposa, porque ella también está colaborando, haciendo llegar los devocionales a muchas de nuestras amadas hermanas, pues está haciendo un gran trabajo en esto y ya hay un avance. Creo que ya se van a poder poner en vivo las transmisiones a partir de la página de la iglesia, por lo que sería bueno que usted haga promoción de la palabra de Dios, no de ningún predicador, pero sí de la palabra del Señor. Y la página de nuestra iglesia puede ser un instrumento de bendición, como lo está haciendo, porque tengo testimonios de eso a muchas personas en otros lugares incluso del mundo que nosotros no conocemos. A veces resulta así, ¿verdad? Para quienes lo hacemos no es tan importante, pero para otros pues resulta ser un gran tesoro. Ayúdenos a promover la palabra de Dios para edificación. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos.